Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur y de Batuque en la cocina. Programas crossover, Osvaldo, como se llaman ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo allá? Hoy no la tenemos a Marcela porque está en Berna, se tuvo que ir de Ginebra a Berna por una actividad que hacían sobre el 24 de marzo y la hacían hoy justamente en la capital de Suiza, en Berna. Vamos a tener un invitado muy especial que es Ariel Rolfo. Y este tema tan importante, Osvaldo, ¿no? Que son este 24 de marzo, tan especial que, mira, el programa con Rolfo lo grabamos ayer porque él tenía algunos problemas, o sea que, pero tiene una actualidad. Mientras estábamos grabando, estaban ocurriendo, Osvaldo, los eventos terroristas en Ucrania. En Ucrania, perdón. En Rusia. Claro. En Rusia. Y estábamos comenzando justamente haciendo una especie de paralelismo entre lo que era el 76, del 24 de marzo del 76, la Guerra Fría, ¿no? La plena época de los petrodólares, ¿no, Osvaldo? Uh-huh. Y ahora supuestamente de nuevo un mundo caldeado, un mundo que parece, por lo menos de un lado de Otanistán, de la OTAN, una guerra, un enfrentamiento con Rusia, y ahora este atentado terrorista en Rusia, ¿no? En Moscú, que ha dejado hasta ahora, ¿no? Son 143 muertos, pero puede ser que haya más. Hay 60 heridos gravísimos, escuchaba ya algo así el número, y que aparentemente se lo asignarían a ISIS, dicen, pero ISIS, o sea, casi estaba leyendo que no recuerdo el nombre, un canadiense que estudiaba el tema de la geopolítica y decía que ISIS era una creación de la CIA casi, ¿no? Que había sido educado por la CIA, o sea, porque siempre es funcional, justamente fue en Afganistán, en Irak y actualmente en Siria, siempre fue funcional a Estados Unidos, su comportamiento, diríamos. Bueno, quien dijo eso fue Donald Trump, que dijo que ISIS fue una creación de la parejita Obama y Hillary Clinton, ¿no? Sí, podría ser. Lo dijo el propio Donald Trump. No, y una cosa que es importante destacar, que ISIS siempre es funcional a los intereses de los Estados Unidos. Ahora que países como por ejemplo, como Siria, como el propio Irak, estaban bombardeando bases militares norteamericanas en Siria, aparece de nuevo ISIS, ¿no? Sí, por eso dos lugares que ISIS, o sea, tres lugares que ISIS, en Afganistán también tuvo mucha participación también, ISIS. Claro. O sea, que realmente fueron siempre funcionales a los intereses de Estados Unidos, no a los intereses de los musulmanes o de los... bueno, tampoco árabe, decirlo, porque en esa zona a veces no es tan simple determinarlos, ¿no? Pero no, o sea, creo que tiene mucha participación y podría ser algo que no extrañaría, porque ese aviso que dicen que hizo Gran Bretaña y Estados Unidos sobre este ataque y que no fue respondido, o sea, tan difícil de comprobar. El 7 de marzo, ellos le dicen a sus connacionales, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, que estuvieran en Rusia, que no fueran a eventos públicos porque podía haber atentados terroristas, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo sabían? Eso es interesante. Sí, no. Pero aparte, supongo, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos ingleses o británicos o norteamericanos deben estar en este momento en Moscú? Mira, más de lo que vos creas, Moscú, la verdad, es uno de los países que más turismo tiene mucho turismo en este momento en Moscú, sí. Pero bueno, más allá, viste, por más que sea 1 o 10.000, el efecto es el mismo, como ellos estaban sabiendo que podía haber. Pero una cosa que es interesante, Osvaldo, y ya pasamos a nuestro entrevistado, porque, viste, va a haber muchas conjeturas, ¿no? Eso de que fue el ISIS, mostraban una foto retrucha, el ISIS haciendo un juramento con la mano izquierda, viste. Entonces, no sé si vos sabés que para los musulmanes la mano izquierda es la mano impura, ni come siquiera con la mano izquierda. Normalmente los que son, digamos, más creyentes comen con la cuchara, nomás con la derecha. No usan la izquierda para nada.
Es la mano impura. Entonces va a ser un juramento con la mano izquierda, ¿viste? Era muy trucho, era demasiado trucho, ¿viste? Sí, sí, qué sé yo. Sí, estas cosas son muy difíciles de determinar cuál es la responsabilidad. Porque aparte también creo que hay intereses de Rusia en este tema. O sea, o sea, las dos informaciones están media teñiditas de cuestiones difíciles de entender porque un país en situación de guerra tampoco puede difundir tantas cosas, ¿no? Sí, más allá ahora de Rusia o de no Rusia, una cosa tiene que quedar clara, que Rusia en este momento es, a los ojos del mundo, víctima de terrorismo. ¿No lo vieron así cuando volaron el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2? Que era un acto netamente terrorista, ¿no? Ujú. Estructura básica de la energética. Bueno, ¿no lo vieron así cuando destruyeron el puente de Crimea? Que por suerte no lo pudieron destruir totalmente. ¿No lo vieron así cuando mataron a la hija de Alexander Dugan, el filósofo Alexander Dugan, muy querido por los rusos, con una bomba en el coche, y que no lo mataron a Alexander Dugan, que era el destinatario, porque cambió a última hora el coche con la esposa? ¿No lo vieron así cuando mataron a un bloguero en un café en San Petersburgo que le estaban dando un premio con una bomba también? Murió él y otras personas más. ¿No lo vieron así cuando atacan con drones a la población civil, edificios civiles en Moscú? ¿No lo ven así no lo vieron así como atentados terroristas con las semanas nuevos ataques terroristas desde Ucrania hacia las provincias del Donbass, contra escuelas, teatros, centros comerciales, supermercados? La semana pasada mataron a una señora que estaba paseando el perro, Baldo. Si eso Sí, sí, no, no, no. Sí, viste, pero yo te digo, muchas de esas son situaciones de guerra, lo de Ucrania, ¿no? Vos sabés, porque los rusos también en Ucrania atacan civiles, todo, ¿no? No sería tan lineal en determinar que de un solo lado está la situación, ¿eh? no, Pero es no, no, una yo idea mía. no estoy diciendo un solo lado. Lo que estoy diciendo es que lo que se viene ninguneando es que Rusia es un país que viene sufriendo ataques terroristas desde que empezó todo esto, ¿no? Y que bueno, y que nosotros lo miramos para otros lados, ¿no? Así más o menos como mucha gente te sigue diciendo, muchísima gente te sigue diciendo que en Gaza no está ocurriendo una masacre, sino que los No, un judíos, genocidio. un genocidio, perdón, sino que los israelíes se están defendiendo, ¿viste? Por Sí, sí, sí. 105 rehenes ya mataron 32.000, Sí, 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 ¿viste? y ya pasó esa famosa línea de los 30.000, ¿no? Son Y que de 32.000 esos, ahora, más de claro, 32.000. y que por eso digo, pasó esa famosa línea para determinar el genocidio que se usaba así como una cuestión histórica, diríamos, más de 30.000, Claro. que son la mayoría niños y mujeres que no tienen ninguna participación. Y parece que no se puede nombrar, hasta vos sabés que escuchaba que el Día Internacional de la Mujer, la ONU y otros habían largado un comunicado o diciendo que había mujeres en suelo palestino que estaban sufriendo cosas, y los israelíes, no todos por supuesto, no hay que encerrar a todos, hablaban de ¿por qué deciden de eso? Y las mujeres que están cuando son se calcula de ser más de 10.000 mujeres o 8.000 mujeres por lo menos que murieron en esta ocupación que hace en un Estado Israel. O sea, realmente son cosas que o sea, son difíciles de entender. Eso sí es real, ¿no? Que no se puede creer que no pase, que no digan nada de lo que le está pasando al pueblo en Gaza y que se esté obviando toda información, porque en la actualidad ya casi no hay información. No sé en Brasil cómo es, Ramiro, acá No, hay tampoco hay más información. Lo que informan son los Al Mayadin y otros medios iraníes, medios del Líbano, medios de aquí que hay todos los días, ¿no? La última fue, por ejemplo, y ya vamos a pasar a la entrevista a la entrevista. con Rolfo, que acá nos está preguntando Berta Leonor Temporel y nos pregunta, ¿acá aparecerá Ariel Rolfo? Sí, aparecerá. Dentro de 2 minutos aparece Ariel Rolfo, que es nuestro invitado especial. Pero, por ejemplo, estamos en época de lo que se conoce como el iftar, ¿no? O sea, el fin del ayuno musulmán, y atacaron justamente a jóvenes que estaban en una mezquita, afuera de una mezquita, justamente conmemorando el iftar, que es toda una fiesta para el anual, para los musulmanes cuando se rompe el ayuno, ¿no?
y vos ves jóvenes mujeres y niños y adolescentes y te parte el corazón. ¿Dónde ves eso? ¿Dónde puede ser que eso sea la defensa, viste? Y No, después te prometo para la próxima, sí, perdón. sí, no impedirle aparte que le llegue los alimentos que le están Claro, enviando, claro, los claro. medicamentos, no tienen ambulancias. O sea, la situación realmente es dramática, la situación Sí. humanitaria, y no hay ninguna reacción, ¿no? Eh, que Para también la tendría próxima que venir, sí, te prometo un artículo que salió de Intercept, que después lo tradujeron al portugués para Intercept Brasil, hablando de la fake news de un artículo de New York Times, hablan que justamente denunciaba, el artículo se llamaba Gritos y pocas voces, que denunciaba que jamás había usado la violación de las mujeres como arma sistemática de guerra, y era toda una mentira. Era toda una mentira, sí, porque nosotros dijimos eso hace 2 programas atrás y alguien nos dijo, ¿cómo? Que dice que la sí, 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 violación masiva que de la dicen mujer ustedes, sí, sí. había sido desmentido. ¿Dónde está desmentido? Sí, está desmentido. Lo que pasa es que, bueno, cuando la mentira viene de New York Times, las desmentidas normalmente suelen ser mucho, pero mucho menores, ¿no? Está muy bien hecha este artículo de Intercept Brasil, lo vamos a comentar en el próximo programa. No tanto por lo que está ocurriendo, sino para que veamos cómo un medio como The New York Times nos miente, cómo la empresa está canalla y cómo están más operando que informando. Y bueno, ahora sin más preámbulos, vamos a Sí, escucharlo. Sí, para, y perdón. te quería decir otra cosa, porque está hablando justo de Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos la reacción al tema en Palestina no es la que nos llega a nosotros. O sea, No, la gente está muy descontenta, o sea, no quiere eso, porque, y bueno, y este soldado norteamericano que se prendió fuego. inmoló quemándose, se prendió fuego, fue también ocultado lo Sí. que él hizo, porque él parte él lo dice, que lo hace porque él no puede seguir haciendo lo que le están haciendo hacer, no lo puede hacer sea, realmente es terrible, ¿no? O sea, eso es muy dramático y que bien que lo sacaste hoy, antes del 24, que es un día las cosas se repiten, ¿no? O sea, Y que donde hay un estos gobierno que genocidios... quiere reescribir la historia, ¿no? Quieren imponer una narrativa ahistórica, como se va a demostrar mañana, que vamos a ver qué es lo que propone, ¿no? Pero, por ejemplo, una vicepresidenta que reivindica la dictadura, que quiere a los militares genocidas libres, y un ministro un presidente, ¿no? Que quiere aplicar las mismas políticas económicas que aplicó la dictadura. Y en un Sí, sí, contexto internacional muy parecido y también de alineamiento internacional con un sector que nos va a traer problemas, como nos trajo en los años 80, ¿no? sí, 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 aparte clarísimo el alineamiento y que aparte nos aleja vendría a ser de las relaciones comerciales que teníamos hasta ahora, ¿no? Claro. Los Porque dos una principales socios, China y Brasil, y Brasil nos aleja de y eso. la O India. sea, la India, sí, sí, realmente, el no ir a asistir a los BRICS. Bueno, basta porque si no, no vamos a ver que lo más interesante fue lo que dijo, lo que hablaron ayer, Ramiro. Vamos a pasar entre esa entrevista que tiene le hicimos ayer y tiene una actualidad después de lo que ocurrió en Rusia. Vamos a escucharlo. Dale, vamos. Bueno, aquí estamos con un invitado de lujo, Ariel Rolfo, analista internacional, militante político. Yo te he presentado así, como analista internacional, como militante político. Yo básicamente, como vieja práctica de la política, algo que se ha ido perdiendo en el tiempo, generalmente nosotros mensualmente se hacía el análisis político, había un análisis anual y un análisis mensual, donde uno hacía el análisis situación político, el plan de acción, el plan táctico del mes, y en función de eso se trabajaba. Hoy un poco mucha gente seguía, en particular en la política, a través de artículos que salen de periodistas, que está bien, es legítimo, pero lo que corresponde es que cada militante, cada dirigente elabore su análisis político para su espacio, para difundir, y en función de eso se trabaja. Eso es lo que, como siempre digo, yo lo que trato de hacer es mantener viva esa práctica. Por eso hago análisis político de realidad internacional, de realidad política nacional, de algunos temas técnicos como la inteligencia artificial o el sanitarismo, que son áreas que uno está. No soy, como yo digo, yo no soy un especialista en nada. Solo trato de ser un
un analista aplicado, ¿no es cierto?, de acuerdo a mis capacidades. Lo cual no es poco, lo cual es muchísimo. Los trabajos de divulgación y de análisis son fundamentales, ¿no? Principalmente cuando estamos viendo una prensa canalla en el mundo entero, con lo cual cada vez tener una visión diferente se nos hace imprescindible, ¿no? Este 24 nosotros vamos a tener nuevamente un encuentro por la memoria, por la verdad y por la justicia en Argentina, una conmemoración de un nuevo aniversario de aquella nefasta experiencia que dio la dictadura militar en Argentina, ¿no? En un contexto mundial, con una guerra fría, donde una lucha contra el comunismo, una cortina de hierro, donde se dividía el mundo en dos, y pareciera que eso en algún momento quedó en los años 90, por lo menos Fukuyama decía, bueno, la historia se acabó, ¿no? Cayó la Unión Soviética, ahora tenemos el liberalismo político y el capitalismo, que van a resolver todas las contradicciones internas de las sociedades. Pero no solamente no ocurrió eso dentro de las sociedades, sino que estamos viendo de nuevo una nueva guerra fría. Algunos, inclusive en este contexto mundial del mundo multipolar versus el mundo unipolar de los años 90, dicen que ya no está tan fría, que está bastante tibia, algunos dicen que está medio caldeada, ¿no? Inclusive el Papa Francisco está hablando que en este contexto ya estamos en una tercera guerra mundial, con características propias, ¿no? No tanto con ejércitos, pero sí con guerras de cuarta generación, como se dice. Un contexto muy complicado y nuevamente Argentina en el medio de todo eso, ¿no? En este 24 de marzo, ¿no, Ariel? Sí, es correcto lo que decís, por lo menos es la misma apreciación que hago yo, ¿no es cierto? El mundo ha ido evolucionando de ese bipolarismo de la Guerra Fría al unipolarismo global, a partir de la caída de uno de los polos de poder, que fue la Unión Soviética, y a partir de ahí se va concretando esta globalización. Algún preanuncio de ello estaba en el proyecto de la Trilateral Commission de los 70. Eso se lleva a la práctica, donde se estructura un mundo donde Argentina, como en el pasado le volvía a tocar el país cuarta categoría, productor de materias primas y alimentos, y un papel que siempre, que un nuevo proyecto neoliberal, acá en la Argentina hemos sufrido 4 olas neoliberales, la del proceso de reorganización nacional, que donde la economía la maneja Martínez de Oz, el periodo menemista de la Rúa, porque el plan fue el mismo, la tercera ola neoliberal con Macri y la cuarta ola neoliberal con un cascarón anarcocapitalista, pero en realidad el corazón de esto es neoliberal, porque el poder permanente y las medidas son las mismas. Estamos viviendo ahora con Milei. Eso es algo que en cierta medida ocurrió en el mundo, y esta ola neoliberal encuentra que ya su punto de ruptura, digo yo, en Siria. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se lo frena el avance. Había el imperialismo, en particular anglosajón, ¿no es cierto?, o anglo-yanqui, opera a través de doctrinas que guían el accionar a nivel internacional. En esa época estaba la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que planteaba que los países que no estaban incorporados o eran funcionales a esa globalización, prácticamente había que crearles el caos permanente, la guerra permanente, porque de esa manera, en ese gran conflicto interno en cada país, iba a ser imposible controlar el accionar de las multinacionales y iba a permitir, en una forma más económica que declarar la guerra y ocupar un país, explotar los recursos naturales, o sea, poner al servicio de las grandes multinacionales, en particular occidentales, esos países en crisis era mucho más fácil saquearles sus recursos. Esto fue avanzando. Atrás de esto, atrás de problemas reales, internos que existían en distintos países, donde se empieza a aplicar esta doctrina de anarquía, de destrucción, de guerras civiles, es prácticamente en la franja islámica, por eso el enemigo era el enemigo islámico, que arranca de Marruecos y sigue, pasa por Libia, Egipto, y sigue hasta Siria. En Siria tuvo un freno eso. Ese fue el primer freno, pero donde se evidencia que hay una ruptura de ese mundo unipolar, de otro mundo que empezaba a surgir, porque ¿quién ayudó a Siria? De un lado teníamos el mundo occidental,
que apoyaba a Israel, Inglaterra, la OTAN, Francia. Estados Unidos, a todos estos movimientos insurgentes para hacer caer Siria, pero del otro lado estuvieron Irán y Rusia, Claro. apoyando al régimen de Assad. Yo no digo que es bueno o que es malo, yo trato de escribir lo que ocurrió. Ahí se da el primer enfrentamiento, es la primera vez que frenan este avance y este mundo unipolar en desarrollo. Y el segundo tempo de esto sería la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Donde la OTAN durante los 90 tuvo un avance hacia el este, más allá del acuerdo, pero fue haciendo un avance hacia el este para acercar a Rusia. Y en esta época contemporánea, la guerra de Ucrania fue planeada con anticipación. Esto está en un documento de la Rand Corporation, que es el principal think tank, le llaman ellos, centro de pensamiento especializado en cuestiones geopolíticas y militares, que asesora. Hicieron dos documentos que básicamente uno es sobre expanding Rusia, es decir, era sobreexpandiendo Rusia, tratando de llevarla a un accionar en costos más allá de sus posibilidades para hacerlo caer, un poco parecido quizá a la estrategia de la guerra de las galaxias, que llevó adelante Reagan y logró que caiga la Unión Soviética. Lo que ocurre que esta vez un poco le salió mal, Rusia estaba más preparada, había un actor no suficientemente bien contemplado como China, y Rusia, que es un país continente con todas sus riquezas naturales, con un mundo que es mucho más grande que el mundo occidental, bueno, Rusia pudo sobrevivir, reactivó su aparato militar, que ya desde la época que toma Putin el poder lo había reactivado, y logró resistir ese avance porque se quería poner a Ucrania dentro de la OTAN, lo cual era sumamente peligroso en el sentido que eso sí podría haber detonado una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque había un problema subsistente entre Rusia y Ucrania, y en particular las regiones prorrusas en el oriente ucraniano. Bueno, estando ese problema, y si Ucrania era un país de la OTAN, se activaba el artículo 5, eso hubiera terminado en una guerra. Por eso, preventivamente, más allá de las motivaciones, todos los Estados-nación tienen sus motivaciones que muchas veces son cuestionables. Pero la realidad es que actuó un poco de la misma manera Rusia como actuó Estados Unidos en el 62 en la crisis de los misiles de Cuba, ¿no es cierto? Dijo, no podemos permitir, porque si no, el tiempo de llegada de un misil con cabeza nuclear, si hubiera estado en Ucrania, no daba tiempo de reacción, por eso no va a permitir y va a tener su zona, digamos, neutra, su tierra de nadie nuclear. Eso hay que ver qué pasa con Finlandia y los países escandinavos también. Recordemos que en esa situación de los años 60 de la crisis de los misiles, Rusia no coloca los misiles en Cuba, pero a cambio le pide a Estados Unidos que retire los que tenía en Italia y en Turquía, ¿no? Exactamente. Se sacaron los misiles eso. Llegaron a un acuerdo. Siempre en negociaciones de cualquier naturaleza, en negociaciones geopolíticas, en negociaciones políticas, en negociaciones de pareja, siempre se negocia desde situaciones de poder. Si no hay nada con lo cual intercambiar, el que tiene el poder no encuentra razones por las cuales negociar, ¿no es cierto?, con la contraparte. Bueno, ahí la negociación entre dos situaciones de poder fue justamente Rusia no ponía los misiles en Cuba y los yanquis retiraban los que estaban en Turquía, ¿no es cierto? Y en esta situación, en este contexto que muy bien has descrito, me parece que faltan dos actualizaciones, ¿no? Porque la guerra de Ucrania, todo da a entender como que está terminada. La terminará Rusia cuando le convenga. Ya Ucrania no tiene más poder de resistencia. Europa no consigue darle más armas a Ucrania. Por otro lado, grandes potencias europeas coloniales en antaño, como Francia, están siendo, digamos, echadas de sus antiguas colonias africanas, principalmente las regiones del Sahel. Y Estados Unidos está aprovechando todo esto y queriendo, digamos, estas potencias europeas ahora amenazando directamente entrar en una guerra contra Rusia, ¿no? Lo estoy diciendo por el propio Sarkozy,
por lo que acaba de manifestar ahora la ministra de Seguridad de España, lo que también ya había dicho hace unos meses atrás el ministro de Guerra de Alemania, ¿no? De que hay que prepararse para estar en una guerra directa con Rusia. Ya no es más ayudar a Ucrania. Ahora es entrar en un conflicto Europa-Rusia, en esta cosa bastante loca, ¿no? Y América Latina en el medio, siendo un poco el jamón del medio de toda esta disputa, porque en África cada vez la presencia de Rusia, y principalmente de China, es más firme. Los propios países están viendo que les es más conveniente estas nuevas asociaciones comerciales que las viejas relaciones coloniales que tenían con las metrópolis europeas, y queda América Latina. Y cada vez se hace más chico el mundo para buscarse los recursos naturales que ellos tantos necesitan, ¿no? Y ahí estamos viendo las embestidas a la Argentina, ¿no, Ariel? Y acá, a partir de la lectura de esta realidad por Estados Unidos, ellos saben que China no va a ser derrotada, su gran enemigo estratégico es China, y acá, al revés de lo que logró Henry Kissinger en otra época, que fue dividir Rusia y China, con esto acá, con este acosamiento que se hace a Rusia, no nos olvidemos que Rusia formó el grupo de los 7+1, que se llamó el grupo de los 8, y que Rusia inclusive quiso ingresar, algo histórico de Rusia, quiso ingresar a la Casa Europa. Rusia estuvo a punto a formar parte de la OTAN. En 2007 lo propuso, me acuerdo. Algo que nunca hubiera permitido Estados Unidos, porque siendo que sé que vos y algunos compañeros de café están en el grupo Provincia 25, ¿no es cierto? Tenemos compañeros en otros países. Voy a hacer una pequeña, después vamos a Latinoamérica de lo que es Europa, por lo menos como lo vemos desde la periferia, lo que está ocurriendo. En realidad, acá hay este redimensionamiento del mundo que ven los yanquis, los anglosajones, en realidad la comunidad de naciones anglosajona con su centro en Estados Unidos e Inglaterra es un poder, porque el poder permanente detrás, desde el Estado profundo yanqui, la aristocracia burguesa británica, actúan en conjunto, son las grandes casas de grupos económicos, de grupos financieros que han diseñado el mundo en los últimos 300 años. Europa continental, en ese sentido, en cierta medida, siempre ha sido víctima de la estrategia británica y norteamericana después. Por eso hablo de la estrategia anglosajona, pues siempre actúan en sintonía. En esta estrategia que han hecho es, primero, la OTAN se armó en su momento para defenderse, el Pacto de Varsovia, todo, pero también para que Alemania nunca más llegara a ser una potencia. Segundo, acá, en este contexto de reorganización y de lo que se llama el reshoring o el nearshoring, o sea, el rediseminación de la estructura económica, volviendo a lograr el reshoring en la relocalización de las empresas norteamericanas, la vuelta a casa, ¿no es cierto? Por eso el nearshoring es la reinstalación de esas empresas americanas cerca, o el friendshoring lo llama Victoria Nuland, que sería en países amigos, es esas industrias, porque las 500 principales multinacionales en el proceso de la globalización se instalaron en China. Ya hace más de 20 años de esto. Están tratando, el primero que empieza con eso en cierta medida es la gestión de Donald Trump, que sanciona a la que no esté en el suelo norteamericano y tratan que se relocalicen. En esa relocalización de todas las empresas que prevén ellos, ¿quiénes son los beneficiados y quiénes no? Fundamentalmente los beneficiados son los países anglosajones, en particular Estados Unidos, que está en el centro, y los grandes perjudicados de esto va a ser la Europa continental. Algo que ya se está viendo con la desocupación. Y en esta guerra, donde, por ejemplo, Alemania, que nuevamente siempre es el gran problema, el país problema porque es el más poderoso y alrededor del cual se puede llegar a surgir nuevamente una Europa potente, el país siempre que tienen en la mira, tanto los yanquis como los ingleses. Los ingleses, en las épocas coloniales, siempre trataron de impedir que se forme el eje Moscú-Berlín. Siempre actuaron así. Y
En la nueva, contemporáneamente, los yanquis, junto con los ingleses, ¿qué es lo que plantearon? Esto ya lo planteaba Robert Reich, que creo que fue ministro o secretario de Trabajo Bill Clinton, escribió un libro en los 90 que se llamaba La Guerra del siglo XXI. Dentro de ese libro, él ya pronosticaba el gran riesgo que era para los intereses norteamericanos y anglosajones que Alemania dependiera del gas ruso, algo que se fue dando. Entonces, acá en esta guerra, no solo fue una guerra geopolítica, es una guerra que es como una revival de la doctrina de contención de Kennan, contención con conflicto, pero sino es también lo que se ha instaurado, es una guerra geoeconómica, donde en esa guerra geoeconómica, por eso hacen volar el Nord Stream. Nord Stream, claro. ¿Quién es el principal perjudicado? Bueno, la industria alemana, que en base a energía y por ende mucha de la base industrial europea, entonces de esta manera dejan de tener energía barata, dejan de tener un suministro seguro. Por eso, por ejemplo, ya BASF, que es la principal empresa química del mundo alemana, tiene un plan de instalación en Estados Unidos o agrandar sus plantas y producir de ahí, porque ahí es más barato el gas. O sea, es una razón de costo. Las empresas no tienen, digamos, un nacionalismo, no trabajan en función de un nacionalismo, sino en función de los intereses para sus socios, pues son todas sociedades anónimas, ¿no es cierto? Y en este esquema, los perjudicados van a ser Alemania en particular, Francia también va a ser perjudicada, España, y acá el poder, para generar una división también en Europa, el divide y reinará es muy, muy clásico de los anglosajones, el maestro, los ingleses en ese sentido, se va a generar, se está revitalizando el trimarium, donde el eje va a ser Polonia, porque justamente van a ser los países con tensión a la Unión Soviética, pero a Rusia, perdón, pero en particular Polonia va a ser el país más fuerte en armamento. Así como se armó Ucrania, ahora se lo va a armar a Polonia. El Trimar es el conjunto que ya existe de esos 10 países, creo que son, de la Europa Oriental, que entre todos ellos generan un gran plataforma terrestre que une los mares Báltico, Egeo y Mar Negro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, en ese esquema de relocalizar las industrias, en particular cercanas al territorio norteamericano o dentro de él de preferencia, dentro de Latinoamérica, el único país que en cierta medida va a ser beneficiado en ese aspecto es México, que está dentro del TEMEX, que reemplazó el NAFTA. Pero Latinoamérica, en Sudamérica, se da un escenario muy particular y preocupante para la Argentina. ¿Por qué? La Argentina, como país colonial, donde históricamente desde nuestra independencia fuimos colonizados a través del neocolonialismo británico y después yanqui, siempre se trató que la Argentina no se desarrolle industrialmente y en ese sentido han sido muy exitosos, salvo algunos periodos nacionales, en particular el peronismo que industrializó, porque tenía una concepción de nación, pero aparte tenía una concepción geopolítica, Perón con el ABC, que era la unión geopolítica de Argentina, Brasil y Chile, daba la base supranacional que iba a permitir lograr mayores grados de autonomía o de soberanía regional respecto de los históricos colonizadores, Estados Unidos e Inglaterra. Por eso, siempre que se formaron esos entes, fueron bombardeados. Acá, en la década principio del siglo XX, cuando esa unión de países sudamericanos de la UNASUR le bochan el AICA a George Bush hijo, y eso no se iba a quedar así nomás. El vuelto lo tuvimos. Y ahora, que se siguió avanzando, se fue consolidando los BRICS, y el principal país sudamericano y latinoamericano quizá, que es Brasil, forma parte de los BRICS, es uno de sus fundadores. Bueno, acá un objetivo central de Estados Unidos es generar la secesión, por empezar, lograr que China, que es
prácticamente el principal socio comercial, no solo de los países africanos, sino también latinoamericanos, que China tenga la menor injerencia posible en Sudamérica, en particular generar una división entre Argentina y Brasil. Porque claro. Brasil, en cierta medida, lo que ha demostrado Itamaraty, su cancillería, es una gran independencia y un gran profesionalismo en cuidar los intereses de Brasil sin tener grandes alineamientos. O sea, por su dimensión, por su capacidad bélica inclusive, Brasil no es un país fácilmente apretable o condicionable. Y más teniendo un presidente como Lula, que propende, sí, a la amistad internacional, todo, pero propende al desarrollo de Brasil y está dentro de los BRIC, saben que Brasil objetivamente va a tener mayores coincidencias o mayores acciones con los países de los BRIC que con los países occidentales. Y Argentina, entonces, si lograra nuevamente con Brasil generar una UNASUR, una plataforma supranacional que permita tener mayores grados de soberanía y autonomía económica, y sería un problema. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con los recursos de Sudamérica, para ellos son estratégicos, porque los recursos de Asia en gran medida van a ser absorbidos por los BRIC, porque ahí China manda. África lo tienen bastante complicado, muy complicado lo tiene. El principal socio de todos los países africanos es China. No hay una foto de un presidente de Estados Unidos con todos los mandatarios africanos. Sí hay una foto de Xi Jinping con todos los mandatarios africanos. Inclusive recordemos que el año pasado se hizo una cumbre de los países africanos en Moscú, donde 50 de los 54 países mandaron primeros mandatarios o altos dignatarios, a pesar de las obscenas acciones que hizo la Cancillería norteamericana para que no fueran. Y aún así, de 54 países, fueron 50. Y después de ahí tuvimos movimientos muy interesantes como los de Mali, por ejemplo, de independencia en junio, que fueron casi, digamos, inmediatamente después de ese encuentro en Rusia, ¿no? O sea, nunca va a ocupar Rusia el papel que ocupa China, que hace años que viene invirtiendo en infraestructura, en una relación diferente, sin meterse tanto en los aspectos internos de los países como sí hace Estados Unidos, ¿no? Que bueno, sí soy tu amigo, pero desde cuando tú hagas lo que yo diga, coloques en el gobierno a quien a mí me convenga y bueno, y estés un poco bajo la bota, pero sí, la tienen muy complicada en China, ¿no? En China y en África, digo en África. En África, la presencia tanto de China como de cada vez más presente Rusia. Ocurre que generalmente la dominación se ejerce así. América para los americanos, por eso en América tuvo una gran injerencia Estados Unidos, y África fue dividido en un congreso, ¿no es cierto?, que se hizo, no me acuerdo el nombre, no sé si antes de la Primera Guerra Mundial, Sí. Se dividió, donde, por eso vemos que hay países francófonos, países de habla hispana, países de habla inglesa. Se lo dividieron entre Inglaterra, Francia, Bélgica también. A Bélgica le tocó el Congo, cosas terribles han hecho ahí, como en todos lados, todo el colonialismo. Los italianos también, todos tuvieron su parte. Ocurre lo que marca la Segunda Guerra Mundial, la caída del poder como poder colonial de Europa, y surgen los dos nuevos poderes que son Estados Unidos y Rusia. Ya de esa época el poder europeo es decadente, ha llegado hasta el siglo XXI, pero el poder que tiene Estados Unidos para someter Latinoamérica no es el mismo que el que tiene Europa para someter África. Y aparte ya se ha metido China, ellos tienen algo que llaman diplomacia económica, ellos no invaden, pero sí tienen políticas muy activas económicamente, en particular de cambiar construcción de infraestructura, algo que de acuerdo a cada país es favorable. Ellos suelen ofrecer mucho infraestructura a cambio de materias primas y también obviamente su mercadería. China, como yo digo, China no es que es bueno o malo, o Estados Unidos son buenos o malos, son estados que tienen sus intereses económicos y los llevan adelante. Se pueden llevar adelante con políticas más legítimas, como creo que es el caso de China,
o con políticas abyectas, como es el caso de los Estados Unidos o los países anglosajones, y que Inglaterra, que ellos invaden, generan golpes de Estado, generan procesos terribles. Por eso no es lo mismo uno o el otro. Cada uno defiende sus intereses nacionales. Pero China, por lo menos hasta ahora, y la historia universal, que normalmente es la historia occidental, ¿no es cierto? Pero la historia universal, China no tiene antecedentes de invasión de países, al contrario, tiene antecedentes de haber creado una muralla china para que la gran muralla china era para que no lo invadan. Ellos creen que son el imperio del centro, creen que han pasado desde la guerra del opio hasta la revolución comunista, el siglo de la humillación, lo llaman ellos, y están tomando como algo natural volver a ser el principal país del mundo, porque lo fueron durante, más allá que no lo hayamos visto, fueron el principal país como potencia en el mundo hasta la guerra del opio por su capacidad. No generaron un imperio como generaron los británicos, que sí fue el imperio terrestre y marítimo más grande que conoció la humanidad. Los chinos tienen otra forma de relacionarse con el mundo. Y Ariel, hasta mañana ahora, nosotros, el 24, vamos a conmemorar justamente un movimiento, una democracia, un proyecto democrático que fue truncado por un golpe de Estado favorecido por los Estados Unidos, ¿no? Como fueron todos en aquel momento, todos los golpes de Estado que se dieron en Latinoamérica, ¿no? Tanto el del 64 que en Brasil, el 73 en Chile. O sea que de alguna manera vemos las diferencias que hay entre las formas de uno y de otro, ¿no? Y esto nos trae de nuevo a nuestra querida patria, nuestro querido continente. Por un lado, yo te interrumpí, te pido disculpas, cuando estabas desarrollando un poco mejor así intercambiamos. esta asociación que hay entre Argentina y Brasil, o que venía habiendo entre Argentina y Brasil con la llegada de Milei. Que qué interesante, que no lo había conseguido Bolsonaro, ¿no? Porque a pesar de que Bolsonaro era una persona totalmente no confiable, no se resquebrajó tanto el Mercosur como se esperaba que pudiera hacer, como lo que parece que sí está queriendo hacer Milei, y romper inclusive lazos con uno de los principales socio comercial de Argentina, que es China. Y esto significa que cuanto más divididos estemos, más fácil nos van a dominar, ¿no? Divide e impera, ¿no? Esta nueva versión anglosajona de la máxima romana. El año pasado nosotros estábamos comentando con preocupación que los ingenieros del ejército norteamericano estaban trabajando en la parte soberana del río Paraguay, en la mal llamada hidrovía. Y lo veíamos con preocupación, ¿no? Pero decíamos, bueno, por ahí es una decisión soberana de Paraguay. Ahora ya los tenemos en la parte del Paraná también. O sea, cómo los tiempos se están acelerando, ¿no? Y estamos hablando de posiblemente una de las mayores cuencas hidrográficas y por donde más pasan cosas, productos en el mundo, ¿no? Alimentos, todo lo que sean los minerales y otras cosas que no sabemos porque no tenemos control, ¿no, Ariel? Y van a lograr quizás lo que no pudieron en Los mediados del franceses y los siglo ingleses. XIX, los franceses y los ingleses unidos, que eran las dos mayores potencias. Claro. Sí, mira, respecto a la hidrovía, te voy a comentar una curiosidad que yo cuando lo vi me asombró. Yo nunca he sido aeronaval, sí militante político. En un momento había que organizar un sindicato de los compañeros de los obreros navales, el SAON, Sindicato Argentino de Obreros Navales. En realidad el nombre completo es SAO-SINCRA, pero es un galimatías todo el nombre. Bueno, entonces, el Sindicato Argentino de Obreros Navales, dimos una mano, organizamos y había mucha literatura ahí. Una de ellas era justamente sobre la hidrovía. Y me pongo a ver en uno de esos materiales y había algo que diseñaba todo el ítem de la hidrovía, donde tomaba como si fuera un país parte de todos los países ribereños y hacía un análisis de los recursos primarios que había, de la población que había. Era como si hubiera un plan para generar un país, algo imposible, porque a Brasil no le va a sacar un pedazo, bueno. Pero era muy asombroso. Digo, este estudio no se hizo en la Argentina. Este estudio lo hicieron las grandes empresas, Claro. para ver lo que se pueden llevar de acá, ¿no es cierto? Pero parecía un país donde tomaba parte de todos los países ribereños a la hidrovía, todos los recursos que había.
Y esto ya, Laura Richardson, la comandante del Comando Sur, del Ejército de los Estados Unidos, de nefasta historia, porque ahí estaba la Escuela de Panamá, donde se entrenaba a todos los futuros dictadores. Ella habla de los recursos ya en más de una oportunidad, poniendo desde los recursos en Latinoamérica como si fueran de ellos, sin ningún empacho. Nuestra agua, nuestro presente. Sí, el litio, todo. Nuestro. Y diciendo lo que hay que hacer. Esto que estamos viendo ahora solo es un avance más preocupante que nunca hubo, donde ya ingresó los ingenieros del cuerpo ingeniero del Ejército de Estados Unidos en Paraguay. Ahora simplemente hay un acuerdo que después se puede consolidar y lo tenemos instalado acá también. Y hay algo que hay que sumarle a eso, que es preocupante, que vino el señor Burns, no es el de los Simpsons, es el director de la CIA. Claro que sí. Esto da para todo un tema. Yo inclusive en otro canal he hecho tres videos que te lo envié a vos, no sé si pudiste verlo, y hay libros escritos que explican claramente cómo el desarrollo de los narcóticos y el narcotráfico en el mundo estuvo muy, muy modelado, influenciado y apuntalado por la CIA. ¿Qué es el narcotráfico a escala internacional? Esto se vio cómo organizaron el Triángulo de Oro en el sudeste asiático y cómo se usó la plata, que esto es algo calcado, cómo se usó la plata, una gran caja negra de la plata del narcotráfico, para financiar ejércitos de resistencia a los movimientos nacionales, pero ejércitos de 10.000, 20.000 soldados, financiados con plata del narcotráfico. Son tan, digamos, no digo crueles, sino inescrupulosos, que los principales mercados, donde ellos organizaron las rutas también, están representados en un 50% del consumo mundial de droga Estados Unidos y un 50% del consumo de droga es Europa. Ellos utilizaron sus viejas relaciones con las mafias, la mafia italiana, que ayudó mucho en la invasión durante la Segunda Guerra, la mafia corsa, que tenía su base en Marsella, para ingresar. No nos olvidemos que Europa, después de la Segunda Guerra, se armó la Operación Gladio, que se llamó. Eso no tenía una conexión única, no era una organización única ante Europa, sino que es desde los centros de poder anglosajones, en particular la CIA, organizaron tanto, digamos, las mafias locales, movimientos de derecha, movimientos clandestinos, para que sea la resistencia por si Rusia avanzaba sobre Europa. Y ahí estuvo desde la propaganda DUE, a la mafia siciliana, a la mafia corsa. Hasta el asesinato de Aldo Moro. Sí. Ellos estuvieron atrás de eso. ¿Cómo financiaban todo eso? Con plata de narcotráfico. ¿Cómo después se ve? Hay libros, explican en detalle, hay hasta películas. Más allá hay que tomarla con pinzas, porque una película tiene la libertad del libreto, pero hay algunas que están tomadas bastante de la realidad. ¿Cómo usa la plata el narcotráfico? Un caso famoso, el caso Irán-Contras con Oliver North, ¿no es cierto?, en la época de Reagan. Cómo se usa la plata del narcotráfico para armar las guerrillas contrainsurgentes contra los países de izquierda, como el caso de la contra nicaragüense o la contra salvadoreña, que se armó. Esto está muy documentado. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque además de controlar la hidrovía con el ejército, el cuerpo ingeniero del ejército, ¿a qué vino la CIA acá? Porque Argentina es un gran lugar de paso para la droga. En Argentina hay como dos canales paralelos, casi se podría decir. El canal de la droga, que nutre a las organizaciones narcocriminales barriales, prácticamente. Acá no tenemos carteles internacionales como existen en Colombia, como existe en México, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos son grupos narcocriminales que ni siquiera controlan una ciudad. Por ejemplo, Rosario, que es muy conocida, muy famosa. Sin embargo, Rosario, los monos quizás son los que han tenido más prensa, pero hay muchos otros grupos que particionan la ciudad, y la lucha es por territorio. No hay un cartel internacional. Los carteles internacionales son los que normalmente
tienen un accionar a nivel nacional e internacional, y eso sí tiene una relación muy directa con la CIA, porque la CIA, junto con la DEA, son los que posibilitan y modelan la ruta del narcotráfico, la entrada. Imagínate que vos en Estados Unidos, junto con Canadá, tienen el famoso NORAD, que controla todo el espacio aéreo del norte, no entra ni un mosquito, si ellos no quieren. Ya si van a entrar, que decían que Carlos Leder inauguró la ruta con las avionetas que iban bajo el radar, lo agarran de los pelos, todos terminaron presos, ¿no es cierto? Pero el narcotráfico, más allá que merece un análisis en detalle, quizá en otra edición, está modelado por la CIA. Y acá, además del ejército que vendría a controlar la hidrovía, ¿a qué vino el director de la CIA? Por supuesto que pudo venir otras cosas, pero acá podemos tener un florecer de los grandes carteles del narcotráfico internacional, y si bien hoy esos canales existen, son paralelos, pero ya cuando el narcotráfico internacional empieza a echar mano del consumo interno, ahí vamos a tener un desastre 10 veces mayor que el que tenemos hoy. Aparte que cerca, tenemos una banda, un cartel internacional muy poderoso, que quizás sea el más grande, el más poderoso del mundo, que es el PPC, el PCC, el primer comando de la capital de San Pablo. Claro. Es más, muchas de los asesinatos que hubo en Rosario copian la metodología de ellos, de matar inocentes para presionar a las autoridades. La metodología esta de matar los inocentes se hizo en San Pablo en marzo del 2006. Pararon el Estado. En el 2006 pararon el Estado. Cuando digo pararon el Estado, todo el Estado de San Pablo, que tiene 40 millones de habitantes, que como una Argentina, fue totalmente paralizado y atacaban todo lo que era la policía, los bomberos, todo lo que tuviera alguna cuestión militar. Y fue terrible. Yo lo recuerdo en 1993, te comento. Yo en esa época tenía una pareja brasilera que vivíamos juntos, Argentina, y veíamos los canales brasileros, y una vez veo en el 93, que fue su bautismo, sale a la luz, algo que fue espantoso, yo no alcanzaba a entender cuál era el sentido, y lo que hicieron esa vez, agarraron colectivos urbanos comunes en San Pablo, los prendieron fuego con la gente adentro, pero se veía como alguien de afuera no permitía que salgan de adentro para que se quemen vivo, algo atroz, nunca había visto algo así. Ellos decían, viste, digo, negra, yo ni loco voy a Brasil, esto digo, el nivel de violencia nunca se había visto. ¿Y qué copiaba eso? Violencia para generar terror social, matar inocentes para presionar a las autoridades y negociar. ¿Cómo se expande? Y después, bueno, el que decía en 2006 ya con una envergadura mayor. Hoy el primer comando de la capital se calcula que tiene entre 28 y 40.000 integrantes, los cuales hay entre 3.000 y 4.000 en Paraguay. En Paraguay hay barrios, yo ahora no me acuerdo los barrios, como había dado la charla un año atrás, sí, hay barrios que están tomados por ellos, por las marcas que hacen en los postes, son los que en realidad controlan. La ruta hay ciudades tomadas. Hay una ciudad que se llama Pedro Juan Caballero, que es una ciudad que la divide otra que de Brasil por una avenida. Está tomada. Esas dos ciudades están tomadas. Ahí. Pedro Juan Caballero. Y ellos son los que dominan en gran medida la ruta caipira, que viene de Perú y Bolivia, pasa a través de Perú, pasa a través de Bolivia y llega, y ahí ellos sacan mucho por el puerto de Santo, que es el que tienen, pero también dominan la ruta, lo que se llama la ruta paraguaya de la cocaína, que si bien era aérea, hoy está la ruta de la hidrovía. Los grandes volúmenes que generalmente van a Europa, y muchos dicen, no, pero hay que controlar el narcolavado. Sí, hay que controlar el narcolavado, pero ese no es el problema de estos carteles y esos cargamentos, porque esa plata no se lava acá, no lo vamos a agarrar nunca. Y aparte, hoy ellos, para hacer un análisis frío, no afecta mucho la violencia que tenemos por narcocriminalidad o los problemas de salud, porque esa droga no se queda acá. A lo sumo, cuando alguno de los grupos acá, como se vio en un cargamento y se agarró en Rosario, le da algo de logística o cobertura de seguridad, bueno, le pueden pagar con una parte, pero generalmente esos grandes
cargamentos salen por barco, van en el chancho, lo llevan o lo llevan dormido, cosa que yo dudo mucho, porque para colocar eso en los lugares que se colocan en los barcos, el casco es todo metálico, y eso hay veces que va soldado. Los que están arriba del barco no pueden sentir, o sea, los ruidos que se hacen. Por lo tanto, yo creo que eso se hace más como una cobertura, para poder entrarlo fácil y para que si los agarran los del barco tengan una excusa que no pueden tenerla si va dentro en la parte de arriba del barco, ¿no es cierto? Pero Por eso yo decía que de la hidrovía que salen los cereales, las mercaderías y otras cosas más, ¿no? sí, no hay duda de eso, Y otras cosas más. No Generalmente va a Europa y como alternativas, o sea, se usaba Portugal, España, como alternativa ya se usan rutas, por ejemplo, de Santos en Brasil, el primer comando de capital, tiene 3 lugares de llegada a África, de Argentina también los que salen tienen llegada a África, y tienen uno que cruza toda África e ingresa por el Mediterráneo vía Italia a Europa. Y si no, al Medio Oriente, que empezó a ser consumidor, y la vía Asia. Por eso es preocupante lo de la CIA. La CIA acá siempre es preocupante porque es la que estuvo atrás de los golpes de Estado también. Y estuvo atrás de todos esos golpes con todas estas dictaduras que hubo, ¿no es cierto? Es el brazo externo de la política exterior norteamericana que no puede ir por canales diplomáticos. Eso siempre va subterráneo, pero el daño que hace ya lo conocemos, ¿cierto? Y como si fuera poco, Ariel, tenemos problemas en el canal de Panamá por problemas climáticos que están con una disminución de los navíos, de los buques que pueden pasar. Hay que pagar fortunas para poder, colarse, pasar primero en la fila, que hay filas que demoran hasta 2 meses para poder pasar. Y la ruta natural por ahí vuelve a ser el Estrecho de Magallanes, ¿no? Y Gran Bretaña amplía la zona a través de las islas Sandwich y Orcadas del Sur de una forma unilateral, prácticamente ante la impasividad de la Cancillería argentina. Se encontró Cameron en el G20 con Milei y no hubo ninguna mención. Se encontró Mondino en Brasil, acá en el G20, se encontró Milei en Davos con Cameron, los dos se encontraron, no dijeron absolutamente nada. Ahora esbozaron algún tipo de reacción tardía, pero no solamente vamos a perder proyección cuando se tenga que rediscutir el Tratado Antártico por esa ampliación unilateral e ilegal, por lo menos dentro del derecho internacional, sino que también están explotando petróleo de un territorio que está en disputa, y eso amenaza terriblemente la soberanía nacional, ¿no, Ariel? Y bueno, ellos son países imperiales y justamente, entre otras cosas, se dedican a someter la soberanía nacional en función de sus intereses como Estado, ¿no es cierto? Como Estados imperiales que son. Saben muy bien aprovechar el momento. Siempre que hay gobiernos cipayos, ellos lo aprovechan. Y casualmente esos gobiernos cipayos, posteriores a la guerra de Malvinas, fueron durante 3 periodos donde había un neoliberalismo exultante. Primero fue con Menem, Las donde el relaciones carnales de canciller en Ditela. ese momento hace los tratados los tratados de Madrid, ¿no es cierto? Fue Cavallo que estaba de canciller en esa época, pero fue a Menem, no sé si recordás, después Sí, también Menem fue a Inglaterra, que estuvo con la reina, Zulemita contenta, y nosotros como indios diciendo, no, mira, ahora estamos en el mundo, ¿no es cierto? Volvimos al mundo. Qué estupidez, ¿no? El segundo avance importante lo producen con el acuerdo Forador y Duncan, Macri, y ahora que está este muchacho, que es un títere y que va a terminar mal, yo creo que es un mascarón de prueba que han usado, lo van a usar a fondo y lo van a fundir, y una vez que lo fundan lo reemplazan, lo están aprovechando que está, y también van a tratar de avanzar. Acá la disputa que hay son básicamente, en lo táctico, se están disputando quién puede tener un polo logístico que dé cobertura a la Antártida, un polo logístico naval, ¿no es cierto?, que acá se hizo mucho en el gobierno anterior, se hizo en Ushuaia, en una parte, pero a su vez, ahora no me acuerdo,
se reactivó en una isla para generar la contraparte del polo, porque tenés ¿Es que la tener... base Ibizar? No, no. Ah, Ya me voy a acordar. En una isla que de 1904, creo que estamos ahí, creo que no sé si no fue la primera. Pero bueno, entonces lo que sí de Ushuaia se generó ese polo que se hace en terrenos de la Armada, pero lo van a usar toda la Fuerza Armada y va a ser un polo no solo logístico militar, sino un polo civil y es la antesala de abordaje a la Antártida. Nosotros tenemos la contrapartida ya, y los ingleses ya inclusive trajeron tres puertos flotantes para generar el polo logístico desde Malvinas, porque ellos tienen una proyección hacia la Antártica histórica. Es más, en 1908 ellos eh, dictaminaron a través de o promulgaron unas cartas patentes que tomaban hasta parte de la Argentina. Como eso no se puede hacer unilateralmente, y la Argentina las protestó, en 1917 las modificaron, porque esas cartas patentes decían que, bueno, parte de ello era parte del sur argentino, tomaba Ushuaia, bueno, y las restringieron, pero siempre la constante de ello, lo que tiene la política del Foreign Office es la Oficina de Comercio Exterior de Gran Bretaña, tiene una coherencia histórica envidiable, con un perfil bajo, sin aparecer mucho, son muy efectivos, ¿no es cierto? Y cuando aparecen es para agarrarse la cabeza, pues ya tienen consolidado el terreno. Ellos siempre proyectaron sobre la Antártida un sector antártico que ahora, hace unos años atrás, lo bautizaron como la tierra de la reina Isabel, estando la reina Isabel en vida, que ese sector antártico británico abarca un poco más, digamos, lo que sería en sentido de la hoja del reloj a la derecha, el que abarca Argentina, cubre completamente el territorio argentino, y un poco más hacia la izquierda, abarca parte del territorio chileno. Y última, si ellos se tienen que poner de acuerdo con los chilenos para robarnos a nosotros el territorio, lo van a hacer. sí. Ahora, la inteligencia nuestra debería estar junto con los chilenos, decir, bueno, muchachos, es lo que dijo Perón en su momento, cuando estaban todavía el problema de las islas, que después se resuelve en la época, con el Pacto de Zamora, en la época de la dictadura militar. Perón, en esa época que existía ese conflicto, le dice, muchachos, a los chilenos, si tenemos problema con esas islas, pongámosle trotil, volémosla todas, pero Claro, generemos la unidad. Lo sí. fundamental, esto es lo que tenía claro Perón, que tenía que haber una unidad geopolítica que iba a permitir que nos entendamos mejor. El problema de Argentina y Chile empiezan cuando. Cuando Chile en gran medida, o sea, tanto Argentina como Chile fueron colonizados o neocolonizados por los ingleses. Y ellos Sí, son los sí. que empiezan a generar todas esas rispideces, todo ese enfrentamiento, con el viejo divide et impera, romano, como bien dijiste vos, de dividir, porque al dividir, el que divide reina. Y a partir de ahí empieza el problema con los chilenos de disputa. Ellos son maestros en generar esos enfrentamientos, esas envidias. Es más, el problema de la pérdida de territorio por Bolivia se da por la guerra del Mitre. Los empresarios que estaban atrás eran británicos, porque el nitre era el fertilizante nitrógeno no utilizado en esa época en los campos europeos, ¿no es cierto? Muy importante, pero también aprovecharon y generaron esa problemática. Por eso hoy los ingleses, que tienen una presencia permanente, que junto con los yanquis, en realidad los ideólogos de la guerra de Malvinas y que la producen, yo tengo un trabajo escrito ahí, o sea, y tomo de otros trabajos antecedentes, no es una ocurrencia mía, con mucho fundamento. La guerra de Malvinas es un casus belli que se crea para poder establecer una base de la OTAN en el hemisferio sur. La OTAN no podía ir más allá del trópico de Cáncer. Entonces lo que tuvieron que hacer, bueno, usaron dependencia, inclusive en el año, además de un montón de operatorias, en el año 81 hay una conferencia, no sé, militar, creo que es norteamericana, se llama Overseas Free, o como mares libres, Ujú. y ahí dicen claramente que más allá de los reclamos argentinos,
los ingleses deberían establecerse con más firmeza en la isla porque necesitamos establecer una base militar. Claro. La base aeronaval de Malvinas, para eso se crea el casus belli. Es interesante cómo lo arman, parece que nosotros somos los agresores, pero en realidad agarraron un general permeable a eso, más allá que no fue la guerra no fue por culpa de un general borracho que un día se despertó y dice vamos a invadir Malvinas. No, no fue así. Lo convencen de invadir Malvinas, por eso se habla de los 400 gendarmes y las 3 banderas después, porque iba a ser algo compartido, a la dictadura le iba a servir, pero en realidad lo que traían abajo el poncho, como hacen ellos, en realidad le hicieron crear un casus belli para poder venir con la flota, generar esa guerra y a través de esa guerra, una vez triunfado, no tenían duda que iban a ganar. Por eso también la gran ayuda yankee a los ingleses, Claro, claro que y sí. la ascensión con los Stinger de cabeza revertida, ellos logran poner esa base que es de la OTAN para controlar el hemisferio sur y en particular que les preocupaba, no el paso bioceánico de acá, que también venía bien, sino fundamentalmente el paso al sur del Cabo de Buena Esperanza, que es el sur de África, porque si uno lo toma en el planiferio parecen alejados, pues si uno lo toma en el globo terráqueo, la Claro. distancia es menor. Y era el punto, podía ser Malvinas o las islas, no me Diego, acuerdo, las Sandwich o las Georgia, que Ajá. las dos que se adaptaban para una base naval. Malvinas seguro era la ideal, y si no, podía ser Georgia o Sandwich, donde se podía hacer esa base aeronaval de la OTAN para controlar el Cabo Buena Esperanza, porque por ahí pasaba el 90% del petróleo de los petroleros, de los cuales se nutría el mundo occidental. Entonces, la No, geopolítica tiene que ver en todas estas cuestiones que tienen que ver con la geoeconomía. Y no nos las olvidemos naciones débiles, que forma parte del rompecabezas que ellos armaron en todo lo que es la parte del Atlántico, junto con la isla Diego García, ¿no? Ese triángulo que arman y que controlan prácticamente todo. exacto. Inglaterra, al constituirse una potencia comercial y marítima, ¿qué es lo que hace? Todos los puntos estratégicos en el globo de pasos oceánicos los van tomando. En 1700 y pico, 1713, toman Gibraltar. Ujú. Después ellos colonizan Egipto y cuando pueden comprar el canal de Suez lo Lo compran. compran, claro. Ellos, cuando dan las guerras del opio, se quedan con Hong Kong porque era un punto Ujú, estratégico. Ellos estaban en Singapur, que controla el paso de Malaca, ujú. hoy en día es estratégico, y acá en 1833 toman Malvinas. Malvinas, Claro. que controla el paso bioceánico. Inglaterra generó todo un diagrama mundial para controlar, tener los lugares estratégicos. Sobre el Atlántico, que toman la isla Ascensión, que se alquilan a los yanquis, Ujú. están Da Cuna, Santa Elena, donde lo mandaron a Napoleón, A Malvinas. Napoleón. Y a su vez, en el Pacífico, lo que era Mauricio, donde nació Ujú. los que le gusta a Queen, creo que Freddie Mercury nació en Mauricio. El archipiélago de Chagos, que se lo han tenido que devolver, donde está también la isla Diego García, Que no la devuelven. que no la devuelven. Eso también echaron los habitantes que había ahí, Claro. porque los norteamericanos lo querían limpio. Y si uno se fija en la isla Ascensión, que está no hay casi nada, pero desde el punto de vista de una base naval es estratégico. Claro. La isla Diego García está casi equidistante de Asia, de De África, India está y en un África. punto, claro, Ujú. está en un punto clave. Y Y de Medio esos Oriente. son puntos de control que son centrales para ello, que son potencia, básicamente, el que Bueno, habló de la lo han dicho sin tapujo hace creo que un año atrás, no me acuerdo quién fue el funcionario británico que dijo no la podemos devolver porque es necesario para nuestra sobrevivencia como país, a pesar de que se la han alquilado a los norteamericanos también, donde hay una base norteamericana, porque de ahí pueden llegar a Medio Oriente, ¿no? Y ahora, para volver al contexto internacional, está con el otro problema en Yemen, ¿no? Que no puede. Claro. O sea, estamos en una Vos situación fijate, muy... Sí, ahí estaba, en ese lugar, estaba Etiopía, entonces en un momento le quitan una parte que es Djibouti.
En Djibouti, hoy los norteamericanos, los ingleses, los franceses, los chinos, todos tienen base, porque es la otra parte que está de Yemen, que controla el pasaje ese, ¿no es cierto? Que creo que es de Jab el Arab, se llama el pasaje ese, que entra al Mar Rojo. Del otro lado, vos tenés lo que sería el canal de Suez. Vos al controlar esos puntos, controlás el tráfico marítimo con todo lo que implica, como el buque ese, el Evergreen, sí, creo que quedó encallado, genera un problema de como abastecimiento. 2 meses estuvo. Claro, terrible. Como 2 meses paró el canal de el estrecho de Suez. Por esa razón yo acuño algo que digo que están haciendo, es una revival de la doctrina de contención con conflicto. ¿Qué contención quieren hacer? La del eje chino-ruso. Ellos en su momento de Siria iban a pasar porque iban a pasar después de alguna manera, si seguían teniendo, digamos, esa potencialidad de mundo unipolar. El siguiente y último era Irán. Irán es un paso estratégico también dentro de Asia, totalmente, además de la riqueza que tiene. El tema de invadir, para que veamos cómo se proyectan esto en el tiempo a través de estos think tank, tanques de pensamiento. Había uno, los supremacistas, que se llamaba Por un nuevo siglo de supremacía americana, para el siglo este. ¿Quiénes estaban en ese think tank? En el año 97 le mandan a Bill Clinton un memorándum de ello, un estudio que había que invadir todos esos países. Y Clinton lo vio, se espantó, dice, más allá que no fue ningún santo, todo, hasta un negrito bueno como Obama, le declaró la guerra a 5 países, desastre hicieron. Lo que hicieron en Libia, ¿no? Libia, y bueno, que fue justamente la mujer de Bill Clinton, claro, una arpía, esa mujer. Vi, él murió, queriendo de alguna manera parafrasear el Vini Vidi Vinci, vine, vi, vencí. Ella dijo, nosotros vinimos, vimos y él murió, ¿no? Por Gaddafi. Terrible. Una perversidad, bueno. Perversidad absoluta. Ellos, este centro le manda y no, Bill Clinton no les da mucha atención. ¿Quiénes estaban ahí? Francis Fukuyama, estaba Dick Cheney, el vicepresidente Bush. Estaba Bush, el hermano, el de Florida. Estaba Paul Wolfowitz, que fue el secretario. Estaba Donald Rumsfeld, secretario después de Defensa. O sea, todo el gabinete de Bush prácticamente estaba en ese cinta. Por eso cuando agarra Bush, vía el 11S de las Torres Gemelas, declara la guerra a todo el mundo islámico. Ahí funciona plena la doctrina Rumsfeld-Zebrowski y invaden todos esos países. Es la segunda guerra de Irak, y después seguía Irán. No la pudieron seguir porque hay cuando querían copar 7 países en 5 años, ¿no? Ellos decían, vamos a, realmente, como fichas de dominó, 5 países y vienen las primaveras árabes y todo eso después, ¿no? El camino de baldosas amarillas le llamaban, porque el objetivo ellos ya veían que era cercar a China. Y todo eso ahora se nos ha vuelto hacia América Latina en un contexto de Milei en Argentina, de elecciones en Venezuela y de movimientos de resistencia, a veces más de derecha, a veces más de izquierda. Qué situación interesante. Ariel, muchísimo placer en haber charlado con vos. Te hemos tenido 1 hora entera un para poder hablar. Fue un verdadero gusto poder charlar en este contexto tan especial en el cual vamos a revivir un 24 de marzo, pero tan lleno, digo, hasta pletórico, te diría, de contenido geopolítico actual, ¿no? Con este gobierno que, como bien lo definiste, es mascarón de proa de las grandes potencias hegemónicas de los grupos monopólicos, financieros o militares, ¿no? El 24 de marzo, en gran medida, es la eclosión final de la lucha geopolítica tanto del imperio yanqui como del imperio soviético. El imperio yanqui con su estrategia de golpes de Estado, pero los que le hicieron, que esperan algo de eso, son idiotas útiles al servicio de poderes extranacionales. El imperio soviético, ¿qué estrategia se dio para enfrentar al imperio yanqui en América? Por un lado, una vía diplomática
que nunca iba a ser partidario de la lucha armada, y fíjese, en toda Latinoamérica fue así, que eran los partidos comunistas que respondían a la Unión Soviética. Ninguno hizo la opción por la lucha armada. No. Y por otro lado, sí generó, y usó a Cuba para eso y como campo de entrenamiento, todos los movimientos insurgentes armados antiimperialistas que se armaron en Latinoamérica. Lamentablemente, nosotros tuvimos una juventud idealista con una entrega a física que nunca más se vio, con nobles ideales, pero que en gran medida esa juventud fue llevada, quizás por algunas de sus conducciones cooptadas ya por el enemigo, algunas de sus desconducciones que quizás tenían topos del otro imperio, que habría que ver qué papel jugaron ahí, por ejemplo, Galimberti y Patricia Bullrich. Claro que sí. Entonces, esos movimientos guerrilleros de una juventud idealista que quería un país soberano, tenía ideales sociales muy buenos, quizás con metodologías no convenientes, fueron objetivamente funcionales en esta lucha geopolítica de los dos imperios, los golpes de Estado. No, esto también es para analizarlo, y esto se armó a través de los años, donde se puede explicar desde las metodologías que usaron de un lado y del otro, que están probadas, escritas, inclusive hay muchos antecedentes de esas cuestiones, ¿no? 24 de marzo, pues a veces es importante ver el tema geopolítico. Es muy difícil explicar en países coloniales la realidad de ese país exclusivamente en función de los factores y los poderes locales que han actuado. Si uno no tiene la comprensión o la visión de cómo actuaron los poderes externos, que siempre están actuando, por más que no se note, la explicación siempre es incompleta. Un gusto, Ariel. Hasta la próxima. Seguramente nos vamos a encontrar y te agradecemos de nuevo tu generosidad y tu tiempo y tus palabras. Un placer, un saludo a todos los oyentes de ustedes, y bueno, quedamos a disposición para cuando ustedes lo dispongan. Reflexiones, Osvaldo, ¿qué te pareció? Vos sabés, me gustaría destacar el cierre que él hace, indicando un poco cómo fue la evolución de los grupos acá en la Argentina, los grupos que determinaban como terroristas o subversivos, ¿no? Porque es un poco lo que está volviendo también. No sé si sabías, o la gente que nos está escuchando no sé si sabe, mañana el gobierno va a emitir un corto con respecto al 24 de marzo, ¿no? Y tiene 2 o 3 particularidades que ahí lo quería atar con lo que dijo él. Va a hablar el Tata Joffre, que estuvo en la CIDE, él fue presidente director de la CIDE, y a su vez fue... en la época de Menem, ¿no? En la época, sí, pero fue aparte embajador en Panamá, él, cuando Argentina, tristemente, le vende armas a Ecuador, metiéndose una guerra local, y a Croacia, que nos gana la enemistad de los bosnios para siempre, ¿no? Porque se usaron contra Bosnia y Herzegovina esas armas. Por lo cual, o sea, mirá la triste historia de este hombre, que es un profundo y habitual defensor de la teoría de los 2 demonios, que es lo que un poco se ata con eso, ¿no? Que quieren retomar esa teoría de los 2 demonios para justificar en cierta medida esa represión salvaje que hizo el gobierno militar, con 30.000 desaparecidos, gente que ha sufrido, chicos que no saben quién es su verdadero padre, quién es su verdadera madre, o sea, que han sufrido y que algunos de este gobierno lo niegan como hecho, y están aprovechando esta fecha para volver a eso e intentar como reescribir la historia, como vos dijiste al principio de este programa, ¿no? Reescribirla en función de sus intereses, que justamente coinciden con los intereses de los países centrales, ¿no? Que no son los intereses nuestros. Sí, aparte en una situación, Osvaldo, que para ellos es muy importante porque están tratando de alguna manera mantener democracias híbridas con participación de los militares. Estamos viendo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ecuador. De alguna manera se intentó en el Brasil de Bolsonaro, solo que Bolsonaro era una persona totalmente díscola y bueno, pero se intentó.
Y eso, porque los intereses son más o menos, vienen por ahí las cosas, ¿no? Necesitan hacerse de las materias primas de nuestra agua, de nuestro litio, diría Claro, Laura Richardson, del comando, de la cuarta flota del Comando Sur. se transformó en socio nuestro, Laurita. Laurita Socio de Richardson. Sí, el nuestro. Se olvida que en realidad es el nuestro, pero nuestro, de los argentinos, diríamos, ¿no? De los países latinoamericanos, porque sobre todo lo está haciendo en países de Latinoamérica. No, así que creo que es muy importante esto y siempre lo hablábamos nosotros, Ramiro, ¿te acordás? Ya de decir, ¿qué iban a preparar para el 24 de marzo? Como ya habían hecho con el 8M, sobre el tema de las mujeres que terminan con el Salón de las Mujeres y establece un salón triste, la verdad, los que pusieron, ¿no? Lo que pasa es que como ellos lo plantean, Osvaldo, en la batalla cultural, que lo entendieron muy pero muy bien, es la batalla total. Entonces cada rinconcito es una trinchera. Entonces van por todo, van por la educación, van por la historia, van por los derechos de las comunidades homoafectivas o por lo menos no patriarcales, van contra las mujeres, van contra todo, contra los pueblos originarios. Sí, destrucción del Estado, destrucción de las empresas del Estado, destrucción de la cultura argentina, con la persecución en el Inca, que están haciendo de disolución del Inca, como un montón de organismos también piensan en INTA, en un montón la verdad realmente se tomaron en serio esto de la batalla cultural. Y creo que una lucha importante, por batalla ya está, ¿no? Una lucha importante va a ser mañana acá en la Argentina, que la gente salga a la calle y que pueda demostrar que no está de acuerdo con esta política que están encabezando. Ellos sí que quieren imponerla a los martillazos, me temo, seguramente si se les complica de otra manera, ¿no? Pero bueno, muy, muy importante la visión que hace Rolfo Ariel sobre la situación internacional, que se repetiría ahora como fue en esa época, con la diferencia que ya hemos hablado antes, que él mismo habló, ¿no? De que ya lo encaramos de distinta manera. No necesitamos poner sino que de última los militares lo ponemos como aquellos que van a cuidar el orden contra el narcotráfico, porque el narcotráfico es terrorismo, ¿no? Que es la teoría que está planteando Bullrich y Petri acá en la Argentina. En fin, vamos a charlar después con él porque él es una persona que sabe mucho del narcotráfico en Rosario. Era un poco lo que nos convocaba, era el tema ese, pero después justamente por este tema del 24 de marzo y por este especial estado geopolítico en el cual nos encuentra este 24 de marzo, decidimos cambiar el tema. Vamos a terminar por aquí, Osvaldo, dándole un abrazo grandísimo a Sergio Rossi de la revista De Puño y Letra Web, cuya lectura nosotros sugerimos, es gratuita, se pueden buscarla en internet como De Puno y Letra Web, de Puno porque no hay ñ, y al doctor de Petris, que publicó la nota de Savonarola también, de donde hacemos el paralelismo entre el gobierno de Savonarola en la República de Florencia y el gobierno de Milei, ¿no? Esa locura, digamos, religiosa por un lado y por el otro lado esta otra locura pseudo economicista, digamos, voluntarista y mística que nos propone Milei con este anarcocapitalismo. Lo pueden ubicar como arrabaljurídico.blogspot.com. Y un abrazo a la gente de la FM Impacto, ¿no, Osvaldo? Sí, a todos los que nos estuvieron escuchando, también, que fueron bastantes. Bueno, la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, esa localidad vecina a Rosario tan querida. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.